Ahí está. Bueno, ahí si se van uniendo más personas, pues ahí vamos a tener. Vamos a hacer este ejercicio y luego de esto, pues si ustedes tienen dudas en otros ejercicios, me las hacen, las resolvemos y ahí vamos viendo con el paso de los minutos qué más podemos hacer. Vamos a ver, si tenemos un ejercicio como este, recuerden que ya entra en la categoría de los difíciles que puse yo, que eran 6, este es el número 6 de ellos, es el 21 en la guía, y ya es un ejercicio donde hay que proporcionar una respuesta, no hay selección múltiple. Y ese ejercicio es una división de polinomios, como les mencioné. Y aquí sí sería necesario resolverlo, ¿no? Aquí de repente no tenemos otra opción que resolverlo. Y pues antes de hacerlo yo necesito que alguno o alguna de ustedes me diga qué recuerdan de esto. Como tema, división de polinomios, entraría en ¿qué? En todo lo que corresponde al álgebra, ¿no? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué recuerdan de esto? ¿Cómo lo harían? Vamos a ver, los escucho. Mientras preparo este marcador. Vamos a ver qué recuerdan. De momento veo que recuerdan bastante. Primero creo que deberíamos de plantear la división. A ver, permíteme que casi no te escucho. Voy a subir el volumen. Ok, ahora sí. Plantear una división. Sí, plantear la división. Ok. Y luego deberíamos de dividir el primer término del dividendo con el primer término del divisor. O Ok, bueno, primer así es término. como... Este. Sí, sí, sí. Sí, yo igual lo voy a hacer. Quiero escucharte. Ok, luego de eso el siguiente paso sería, se multiplica la X en la posición del cociente por el divisor. Ujú. Y luego se le resta el dividendo. Ok. Por ahí va el asunto. Recordemos que ejercicios como estos, lo último que tenemos que tenerle es miedo, ¿no? A veces nosotros miramos, wow, no me acuerdo, muy complicado, ¿no? Miedo cero y pues partiendo de ahí, aprender a hacerlos y ya de ahí cualquier división que les salga de polinomio, ustedes van a saber qué hacer. Con la división de polinomios, vamos a ver, ¿hay alguien más que quiera vertir una opinión? Como compañero ahí. Igual, no tengan miedo, como les digo yo siempre, de equivocarse en una opinión, de decir algo que para muchos puede ser absurdo. No, aquí estamos para eso, ¿no? Para convertir lo absurdo en una genialidad. Vamos a ver, ¿alguien más? Nadie. Yo puse el X más 1 afuera y el 4 y el polinomio adentro y lo dividí como una división, así. Una división similar a la normal. Sí, y puse 4X más 5X y la X la multipliqué por el 4X para que me diera 4X al lado y el 1 por el 5, perdón, por el 6 para que me diera 6X. Ok. Recordemos que en este ejercicio, muy bien la opinión, la pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el valor de K? No es tanto hacer la división,
O sea, la división solamente es necesaria para saber ese valor de K. Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita. Como esto es una división, por lo común se trabaja con un formato de división normal. Algo así. Donde simplemente, si fuera un ejercicio donde necesitáramos el cociente, vamos a dar un espacio para el cociente. Y aquí abajo, pues, hacer el proceso que estaban diciendo los compañeros. ¿Qué se hace entonces? Agarramos este primer término y lo dividimos entre el primer término de aquí, del dividendo al divisor. ¿Cuál es el primer término aquí? 4x al cuadrado. Y lo vamos a dividir entre el primer término del divisor, que sería x más 2. Lo vamos a dividir entre el primero, x. Y eso nos va a dar un resultado, ¿verdad? ¿Quién me quiere decir cuánto es la división de 4x al cuadrado entre x? 4x. 4x, ¿verdad? ¿Por qué 4x? Porque si nosotros multiplicamos 4x por x, es 4x al cuadrado. Entonces, este 4x ya va siendo parte del cociente. Así. Y simplemente ese cociente que nosotros vamos sacando, lo vamos multiplicando con ese divisor. Eso es todo el proceso que tenemos que hacer aquí. Hacemos esta división primero con primero. La respuesta es parte del cociente y ese cociente lo multiplicamos con el divisor. Eso es todo. Entonces vamos a agarrar ese cociente, 4x, a multiplicarlo por x más 1. Y eso nos va a generar una respuesta aquí. 4x por x sería 4x cuadrado. Y 4x por 1 sería 4x. Sí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos este proceso, que es el que vamos a estar repitiendo con todos los términos, simplemente esto que nos da aquí, lo trasladamos aquí y le cambiamos el signo. Vamos a ver, ¿cuántos van hasta ahí? Agarramos esto, le cambiamos el signo y lo dejamos ahí. Entonces, en este caso sería 4x al cuadrado positivo. Aquí sería ese 4x al cuadrado, pero en negativo. O la idea que se tiene con esto es hacer cancelaciones, ¿no? Entonces, positivo 4x va a ser negativo 4x. Así, ya lo trasladamos esto aquí y le cambiamos el signo a ambos términos. ¿Para qué? Para que siempre ir eliminando ese último término. Porque si ustedes a 4x al cuadrado le restan 4x al cuadrado, les queda 0. Entonces, lo ideal es cancelar. Ahí queda. Y aquí, pues van a quedar dos números que por lo común siempre se van a poder restar o sumar, siendo el caso. 6x menos 4x. Vamos a hacer una línea que es para saber que estamos restando. 6x menos 4x es 2x. Pueden preguntar lo que quieran siempre, ¿verdad? Y a esto, como una división natural, le vamos a bajar el otro término. ¿Cuál es el otro término? La K. Ya de aquí simplemente repetir el proceso inicial. Primer término, dividirlo entre el primer término. Esa respuesta va a ser parte del cociente. Y ese cociente a multiplicarse con eso. Exactamente lo mismo. Entonces, preguntas hasta ahí. Recuerden que al final nos va a quedar algo para poder resolver ese valor de K, ¿verdad? Siento que me escucha la voz diferente. Vamos a ver, preguntas hasta ahí. ¿O van entendiendo perfecto? ¿Van entendiendo perfecto? Hasta el momento sí se entiende. Ok. Entonces repetimos el proceso que hicimos con el 4x al cuadrado, ¿verdad? Que se vino a dividir con x. Ahora va a ser 2x a dividirse con x.
primero con primero. 2x a dividirse con x. Y esto va a ser igual a, ¿alguien por ahí? 2. 2. Ahora, ese 2 va a ser parte del cociente. Positivo 2. ¿Y qué va a hacer ahora ese 2? A multiplicarse con x más 1. 2 por x más 1. 2 por x sería 2x. Y 2 por 1 sería 2. Miren exactamente lo que hicimos aquí. Es lo mismo. Y aquí este proceso se puede ir repitiendo, repitiendo hasta que lleguemos a la última respuesta. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Trasladar esto, pan para aquí y cambiarles su signo, ¿verdad? 2x positivo sería 2x aquí, pero negativo. Recuerden, la idea es ir cancelando. 2x, 2 positivo sería 2 negativo aquí. Y ahora pues simplemente hacer lo mismo, que sería una resta. 2x menos 2x es 0, entonces en otras palabras lo cancelamos. Y ahora k menos 2 dice el ejercicio que nos va a dar residuo 2. K menos 2 nos da residuo 2. Entonces, ahí es donde viene la pregunta. ¿Qué número tiene que ser k para que restándole 2 nos quede como residuo 2? Ahí ya podemos responder 4. el ejercicio. K tiene que ser 4. ¿sí? En lugar de k, nosotros nos imaginamos un 4. Porque 4 menos 2 nos da respuesta 2. Y pues ahí ya averiguamos el valor de k. Pareciera, ¿no?, que el ejercicio se tornara a ser muy largo, pero con práctica, no, esto se haría rápido. Creo que en 1 minuto se puede resolver este ejercicio de manera perfecta. ¿Cuál es la respuesta correcta? 4. K tiene que ser 4, porque si a 4 le restamos 2, nos queda 2 como residuo. Recuerden que el ejercicio dice, si hacemos esta división, el residuo es 2. Apelando a las partes de la división, ¿verdad? Dividendo, divisor, cociente, residuo es lo que nos va sobrando, como en una división natural. Entonces ahí estaría como la resolución de esa división de polinomios. ¿Qué tal? Me imagino que pueden haber dudas. Estamos a tiempo para despejar las dudas. De repente, dudas del proceso, dudas de qué se hizo por aquí. Si ustedes se fijan, solo se tienen que aprender lo principal, o sea, lo inicial. Ya de ahí es un proceso que se va repitiendo, se va a ir repitiendo, se va a ir repitiendo. Aprendiéndose solo lo primero, ustedes repiten el proceso hasta donde sea necesario. Vamos a ver. Es eso. ¿Lo puede repetir de nuevo, por favor? Claro, claro que sí. Y las dudas específicas también son interesantes. Decirme, bueno, desde aquí yo me pierdo. Para saber cuál es el lado de él. Entonces, haciendo como un recuento, desde el inicio, recordemos que este polinomio es un polinomio que se va a dividir contra este binomio. Entonces, esto entre esto. Y el formato, el pequeño formativo, llamémoslo así, es este. Hacer una línea que parta como la línea divisoria y dejar un hueco para el cociente. Este hueco llamémoslo cociente. O así. Es el cociente. Si nos estuvieran pidiendo el cociente, ¿cuál es el resultado de la división de este polinomio? Pues vamos a decir esto
sobrando 2. ¿Sí? Si fuera el caso. Entonces, para la compañera, siempre el proceso va a ser el siguiente. Agarramos el primer término y lo vamos a dividir entre el primer término. Del dividendo y del divisor, que es lo que está aquí. 4x entre x. Los dos que están encerrados en forma de división. 4x al cuadrado entre x nos da 4x. ¿Por qué? Porque si multiplicamos 4x por x, nos da 4x al cuadrado. Entonces, cada respuesta que nos vaya dando esas pequeñas divisiones, las anotamos en el cociente. Miren, aquí me da 4x. Lo vamos poniendo en el cociente. Y esa respuesta, nosotros lo podemos multiplicar de una vez por x más 1, pero lo más ordenado es volver a poner el 4x aquí y multiplicarlo por todo el divisor, x más 1. 4x por x más 1 sería 4x por x, 4x al cuadrado, y 4x por 1 es 4x. Luego ese resultado se traslada al otro lado para restarse, pero su signo debe cambiar. Si aquí es negativo, allá va a ser positivo. Si aquí es positivo, allá va a ser negativo. En este caso, los dos son positivos, entonces los dos van a ser negativos aquí. Y pues se restan 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado es 0. Nosotros podemos hacer esto también, ¿eh? Poner 0, ¿sí? O simplemente cancelarlo. Y aquí tenemos 6x menos 4x, 2x. Y luego bajamos el término. Esta acá simplemente la bajamos. Y ya nos queda 2x más k. Necesitamos siempre el primero. El primero a dividirlo con el primero. Que sería esto. 2x entre x. Nos quedan 2. Y ese 2, cada respuesta aquí interna es parte del cociente. Vamos a poner aquí como positivo 2 y al mismo tiempo multiplicarlo por el divisor, por x más 1. 2 por x más 1, 2 por x, 2x, y 2 por 1, 2. Ahora, esto lo trasladamos aquí a que venga a restar como en una división normal, pero con signo diferente. Ambos son positivos, ambos van a ser negativos. Aquí nosotros podemos hacer lo mismo. 2x menos 2x es 0. Y k menos 2 es 2. Este 2, ¿por qué? Porque el ejercicio nos dice que el residuo va a ser 2. Entonces simplemente nos hacemos la pregunta, ¿qué número tiene que ser k para que restándole 2 nos quede 2? Y ahí es donde nos respondemos que k debería ser sí o sí 4. Porque si a 4 le quitamos 2, nos queda simplemente 2. Ahí está, una repetición del ejercicio. Recuerden que en el examen, en el mero examen real, no les van a salir ejercicios tan complicados porque el examen real va midiendo tiempo. Entonces siempre los ejercicios que les vayan poniendo van a ir teniendo números exactos y todo eso para que no se les complique a la hora de responder. Y ese sería como el último ejercicio entonces de la guía, ¿verdad? Recuerden que los anteriores pues están en las reuniones de Zoom grabadas anteriormente y están en el canal subidas para que las puedan chequear también o checar. Vamos a ver, ¿se valen más preguntas? Profe, Ajá. mire, ¿usted cree que nos puede dejar así un ejercicio, pero para después, para practicar nosotros? Sí, después de la clase, pues, pero igual a este. De este estilo. Sí, sí, para practicar después. Y claro, les puedo dejar unos Porfa. tres ejercicios de división de polinomios y ustedes intentan hacerlo. ¿Parece? Sí, está bueno, profe. Ok. Bueno, entonces creo que con este ejercicio cerramos, ¿verdad? Cerramos los ejercicios. Si tienen más preguntas, háganlas, no se preocupen. Y
ya simplemente pues, tomemos unos minutos para ver dónde más ustedes tienen dudas. Me imagino que ustedes pasan revisando la guía, pasan revisando los ejercicios y saben más o menos qué ejercicio se les dificulta o qué tema se les dificulta. Entonces creo que este es el momento para disminuir de repente esas dudas. Yo, Bueno, profe. Bueno, después de la compañera. Vamos a bueno, ver. yo solo quería preguntarle si la guía es más parecida que la prueba de práctica al examen, porque la prueba de práctica tiene unos ejercicios más difíciles. Sí, la prueba de práctica hace una combinación entre el conocimiento que se requiere para responder estos mismos ejercicios y un poquito más. Lo que pasa es que la guía de práctica, en este caso, simplemente es como para practicar más, porque la intención de esa guía nunca fue combinarla con esta, ¿sí? Recuerden que son dos materiales diferentes y de repente enfocados en lo mismo, pero son diferentes y nunca fue creada para combinarla con esta, sino con otra. Esa guía de práctica que está poniendo la universidad, entonces fue para combinarla con otra, pero la universidad tomó a bien combinarla en este caso con esta guía para que la dificultad que tiene esa guía en teoría les ayude, ¿no? Pero yo considero que hay muchos ejercicios ahí que de repente no son necesarios. Algunos sí, otros de repente no. Igual, la idea es practicar nada más, porque recuerden que el examen real es una cosa, el nivel de dificultad del real, ese sería la guía, ¿no? Esta es la guía, este es el examen real, el nivel de dificultad es exactamente el mismo, están parejos. Solamente que a veces el error que ustedes cometen o cometemos, mejor dicho, cuando vamos a hacer examen de admisión, es pensar que lo que está en la guía nos va a salir aquí. Y de ninguna manera nos va a salir. ¿Sí? Somos tendríamos mucha suerte si de repente un ejercicio de los que nos apareció aquí nos aparece de la misma manera aquí. Sería demasiada suerte, porque la realidad es otra. Pero sí es cierto que el mismo conocimiento que necesitaron ustedes para responder estos ejercicios de la guía es el mismo conocimiento que les tiene que ayudar a resolver o responder el examen real. Entonces, por eso no debería de haber miedo, ¿no? Porque si ustedes llegaron a entender, llegaron a procesar lo que se necesita aquí, tienen que llegar a procesar lo que se necesita en el real con ejercicios diferentes, pero basados en los mismos conceptos. ¿De acuerdo? Y podríamos hacer algunos ejercicios de esa guía. Vamos a ver al compañero. Esa era la pregunta, ¿verdad, compañero? Sí, Ok. Johnny, eso del mismo nivel de dificultades basándose en la guía de los 25 ejercicios que realizamos con usted o basándose en comparación con la prueba práctica, la que está en No, la con página. la guía que acabamos de resolver. La prueba práctica simplemente es un extra. O sea, la guía de donde el examen se enfoca, o lo principal es esta guía con estos ejercicios que nosotros acabamos de resolver. Ya la guía de práctica es un extra. Es un extra. Déjenme ver a ver si encuentro lo otro. Entonces, podría decirse que un tip o algún consejo para resolverlo sería como identificar los patrones de cómo se resolvieron los ejercicios de la guía para así intentar aplicarlos en el examen, ¿verdad? Como el patrón de resolución, porque no van a ser los mismos. Sí, básicamente es eso, porque al final el enfoque, a ver, aquí está, el enfoque de los ejercicios
es el mismo, solamente que con palabras diferentes, con datos diferentes y todo eso. Lógicamente, ustedes tienen que recordar que en el momento que están en el examen real hay un poco más de presión. No como ustedes de repente pueden agarrar la guía, estudiarla, tratan de entenderla y todo eso. Ya, o sea, no, de repente no tienen la presión del momento. Pero eso no quiere decir que en ese momento no puedan hacerlo. Porque yo siempre soy de los que pienso que cuando ya están en el examen real están mucho más preparados de cuando están estudiando la guía. Porque cuando ustedes vienen y agarran la guía, ustedes de repente no hayan ni por dónde comenzar, ¿no? Mientras que cuando ya agarran el examen, por lo menos tienen una idea de los ejercicios. Entonces, siempre para mí va a ser más fácil el examen real que cuando nosotros agarramos la guía para estudiar. Porque en la guía, nosotros de repente no nos acordamos de nada, venimos del colegio, pero no nos acordamos absolutamente de nada de lo que aparece aquí. Pero como la estudiamos, entonces llegamos a recordar cosas. Y en el examen real ya no vamos en cero. Entonces, por eso, para mí, mi criterio es siempre el examen real va a ser más fácil que la guía de práctica. Vamos a ver qué más. Mientras ando buscando cosas aquí. Johnny, ¿usted cree que es necesario estudiar los temas más a fondo o solo con los ejercicios de práctica es suficiente? Esa respuesta puede ser sí y no. ¿Por qué sí y no? O sea, si ustedes logran entender bien estos conceptos, es suficiente. Pero si no logran entender, entonces de repente sí tendrían que meterse un poquito más a fondo, ¿no? A los temas. De repente no tanto, pero sí un poquito más. Porque la idea, bueno, yo siempre trato eso, de que ustedes lleguen al punto de poder desarrollar los ejercicios. Porque si hablamos de temas, los temas pueden ser bastante. Pueden ser bastante. Y honestamente, los ejercicios ya conllevan todos esos temas. Y en ningún momento el examen les va a venir tema por tema, no. Les va a traer un ejercicio que les va a traer ejercicios que a lo mejor dentro de ese ejercicio lleva 3 temas al mismo tiempo. Entonces, lo ideal de repente no es verlo tema por tema, sino saber, independientemente cómo venga el ejercicio, poderlo resolver. Tanto los fáciles como los no tan fáciles. Vamos. Buenas noches, Johnny. Hola, sí. ¿Usted cree que este examen está súper más fácil que el anterior del 2021? Sí, sí, honestamente sí, porque tienen varias ventajas. Como ya lo habíamos mencionado en otras reuniones, no les van a penalizar por respuestas incorrectas. La parte de inglés no vale puntos, o sea, vale puntos, pero a ustedes no les suman y tampoco les resta. Y aparte, pues, en cantidad de ejercicio, a lo mejor, pues, pueden estar parejos, pero el nivel de dificultad es, de cierta forma, similar, pero menor, ¿sí? Son como hermanos, pero uno le lleva un año al otro, ¿no? Entonces, algo así. Esta guía a mí me parece que necesita menos o requiere menos que la del año 2021. Entonces, pues, en ese sentido deberían de estar un poco más tranquilos y tranquilos. Vamos a ver, ¿qué más? Saquen todo lo que tengan.
Sí, porque la del 2021 era más difícil como la de ahora. Cuando yo lo fui a hacer estaba un poquito más disperso toda la información y para retener bastante información era difícil. Sí, Por eso le he preguntado. Ujú. sí, era más el contenido y aparte pues había esa presión de que si te equivocabas, te restaban, ¿no? A los puntos ganados. Entonces, ahora, y muchos por eso no respondían el 100% o la totalidad de la prueba, sino que dejaban muchos ejercicios sin responder. Ahora ustedes tienen la alternativa que si de repente no saben, igual los pueden responder. O sea, siempre acercándose o queriéndose acercar a la respuesta que a ustedes les parece correcta. Pero ya tienen la opción de no dejar en blanco ningún ejercicio, ¿no? Solo que de inicio ustedes solo respondan los que ustedes están seguros de responder. Ya con el tiempo sobrante, pues empiezan a responder los demás, pero siempre queriéndole acertar, ¿no? No a la chiripa, como dicen, sino que siempre queriéndole acertar. Entiendo. Y la parte de español la veremos otra ocasión, ¿no? Está pendiente. Sí, incluso el sábado, porque mañana no me voy a poder conectar, pero el sábado lo más probable es que sí, tal vez a las 8 de la noche, que van a ir como a las 7:30, pero sí, tal vez el sábado, siempre y cuando no pase nada extraño, ¿no? No haya problemas de electricidad, no haya problemas de tormenta y que el internet esté en condiciones, pues le damos. Y mi última pregunta, Johnny, ahí disculpe, este, referente a lo de la guía práctica que otorga la PEA, de matemáticas, ese es como opcional, ¿no? ¿Verdad? Que uno lo estudia opcional, o sea, que aparte de esa que nos dan para practicar los que hemos visto estos días de dificultades, también es prácticamente para agregarle, ¿no? Unos ciertos, porque puede Sí, ser que unos ciertos ejercicios salgan. miren, Entonces, lo que puedo hacer también, me disculpa que te interrumpí así, sí. es revisar esa guía de práctica nuevamente y ver qué ejercicios sí pueden servir para practicar, porque honestamente no son todos los ejercicios que aparecen aquí que sirven para practicar para este examen. Entonces, de repente, no sé, recuerdo uno que había una multiplicación de P, por ejemplo, P y P y multiplicaba a P, algo así. Lógicamente que con la otra forma. Aquí, vamos a ver. Y había una numeración donde P estaba en medio, había un 1 y estaba una letra Q. Bueno, aquí parece 9, pero es Q. Un ejercicio así. Ese tipo de ejercicios sí les sirven a ustedes para desarrollar la lógica matemática sin ningún problema. Porque, por ejemplo, aquí les están diciendo pero aquí la pregunta no es qué es P, sino qué es Q. Algo así, por ahí va el ejercicio. ¿Qué número o qué Es valor es el ejercicio representa? número 5 de esa guía, Ok, el 5. el Entonces, 5. El un ejercicio ejercicio, dice, la pregunta es, ¿cuál es el valor de Q? Sí, ok, ¿cuál es el valor de Q? No Sí, dice, cuestiona. en la multiplicación anterior, P y Q representan dígitos diferentes a 0. ¿Cuál es el valor de Q? Ok, P y Q representan números diferentes de 0. Oigan bien, entonces Q tiene que ser diferente a 0 y la P también. Y nos preguntan qué número es o qué valor es Q. Y al multiplicar PP por P, nos tiene que dar un número que su último dígito sea 1. Así, algo así. Entonces, aquí nosotros venimos y tiene respuesta, ¿verdad? ¿Qué respuestas tiene este ejercicio?
1, 2, 8 y 9. 2, 8 y 9. Ok, así. Cuando tiene selección múltiple, a nosotros pues se nos hace un poquito más fácil, ¿no? Porque tiene que ser una de las 4. Entonces nosotros venimos y ¿qué es lo principal que hay que hacer? Darle un valor a la P. ¿Sí? Este es Q, este es P. Darle un valor a P y simplemente resolver el ejercicio. Si a P, por ejemplo, le damos valor de 1, así, entonces P es 1, P es 1, P es 1. Sería prácticamente 11 por 1, así. 1 por 1, 1 y 1 por 1 es 1. Miren, tiene 2 dígitos la respuesta y necesitamos 3 dígitos. Cumple que ese último dígito es 1, pero le haría falta un dígito. Entonces P no podría ser 1, ¿verdad? Y así sucesivamente. Nosotros podemos decir que P sea 5, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros podemos utilizar la lógica. Decimos 5 por 5, 25. Ah, ya nos quedaría 5 en la orilla. No nos quedaría 1. Entonces automáticamente 5 no nos sirve. Y así ir probando. De manera lógica, ¿no? Podemos decir si P es 7. Como todos serían 7, 7 por 7 serían 49. Ya nos quedaría 9 en la orilla. Ya no nos serviría porque necesitamos un 1. Si P le damos valor de 8, podemos decir lo mismo. 8 por 8, vamos a ver, 64 y así sucesivamente. Nos queda 4, ya no nos funciona. Si P fuera 9, entonces decimos 9 por 9, 81. Ah, ya nos puede funcionar porque hay un 1 al final. Entonces, como la P es 9, podemos decir 9, 9 por 9 y ahí sí poderlo trabajar. 9 por 9, 81. Llevamos 8. 9 por 9, 81. Y 8, 89. Ok, miren, ahí sí hay un cumplimiento porque aquí tenemos el 1. Ok, está perfecto. P, recordemos que le dimos valor de 9 y el número que está en lugar de P es 9. Algo así. Vamos a venir a hacer esto aquí. Miren, entonces se cumple también. Y por lógica, Q tendría que ser 8. Si P es 9, es el único que nos permite resolver este ejercicio. Si a P le damos un valor de 9. ¿Qué nos quedaría? 99 por 9. Algo así. Este ejercicio es como de prueba y error, ¿verdad? Probar y equivocarse, ¿no? Pero recordemos que vaya, yo hice la prueba primero con P siendo 1. Si yo sé que P siendo 1 es como decir 11 por 1, es 11, es un número demasiado pequeño, necesitamos 3 cifras. Si yo a P le doy 2, sería 22 por 2, me daría 44, ¿sí? Si P sería 3, sería 33 por 3, me daría 99 y así. Entonces, aquí más bien lo ideal sería probar con el número de más arriba, ¿no? En este caso, si nos hubiéramos ido por el número de más alto, de un solo lo hubiéramos atinado. O sea, irle buscando lógica a los ejercicios. Entonces, ejercicios así sí ayudan bastante para ese desarrollo, ¿no? De la lógica de repente. Y créanme que van a salir ejercicios de operaciones combinadas, ejercicios de repente lo que le salía con la mediana, con la media, cosas así, que son muy accesibles, entonces ustedes van a poderlo hacer. Como les digo, yo lo que voy a hacer es darle una ojeada a esa guía de práctica. Les voy a seleccionar los ejercicios que
sí les pueden ayudar para que de repente los que sean muy raros, que no haya necesidad de que ustedes lo practiquen con ellos, porque no aplican para este examen. Los de la guía práctica. Son Los de la que práctica. no. Ajá. Esos no, pero los que sí les ayudan, entonces yo les voy a decir, que los voy a mandar enumerados. Guía práctica y la numeración 33, de repente 22, o sea, cosas así. No estoy diciendo que el 33 es el 22, sino que estoy dando un ejemplo. Porque esa creo que trae más ejercicio. Algo así. Espero hayan entendido este ejercicio, este relajo que me armé aquí, ¿verdad? Ah, se me olvidó decir que aquí la respuesta en este caso sería la C, 8, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de Q? 8. ¿Le entendieron a ese ejercicio o quién no le entendió? Sí, lo entendí. Sí, sí, sí. Profe, yo tengo todavía una duda. Profe, Dímelo, dímelo. bueno, es que mire, yo no voy a poder entrar a las reuniones va, por temas de trabajo y todo eso, pero sí me vi los videos en YouTube y creo que no sé si de las primeras, no sé si es la primera o la segunda reunión que subió, en el ejercicio 20, el tema de el tema de la media y la moda, no, de la media y la mediana aritmética, algo así era. La Decía media de que, sí, de 8, 9, 10, 11, 12 va. En ese ejercicio tengo un problema, pero es más que nada de términos, Ajá. porque el ejercicio dice que hay que buscar la media aritmética, ¿verdad? Todo eso. Y se supone, lo que tengo entendido yo, la media es la suma de todos los factores entre la cantidad de factores, ¿verdad? Y en el ejercicio lo que yo miro ahí es la mediana, ¿verdad? Que es el valor que está en la mitad de una serie de números organizados así, como de manera mayor, pues, ¿verdad? En Pero el ejercicio, en el 20 dijiste, sí, ¿verdad? sí creo que es el 20. Y es lo que me confunde, pues, o sea, de que Vamos a ver, porque el concepto. estoy viendo el 20, dice si el promedio o media aritmética de 5 enteros Sí, sí, consecutivos es 10, ¿cuál es el entero mayor? sí. ¿Y ese? Sí, o sea, sí entiendo cómo lo resolvió, ¿verdad? Pero lo que me confunde son los términos, o sea, según yo, porque según yo esa es la mediana, ¿verdad? El número que está en medio de una serie de números. Mm. Y la media es, lo que le dije, pues, la suma de los valores entre la cantidad de valores. Entonces es lo que me confunde, los términos, pues. No sé si estoy equivocado. Cantidad de elementos, algo así. Vamos a ver, es que lo que pasa es que aquí en cuanto a términos, se utiliza lo que es la palabra promedio, ¿no? Promedio. Y también se viene a utilizar, que esto viene siendo igual a la media. Media aritmética. Ustedes pueden agregar ahí aritmética. Entonces, decir promedio, decir media o decir media aritmética es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y recuerden que en las medidas de tendencia central siempre vamos a tener las mismas tres, que sería la media, la mediana y la moda, la triple M, la moda. Ahora, por definición, la media aritmética va a ser el promedio. Por definición. La mediana, vamos a ver, ¿cuál es la mediana? ¿Alguien que me ayude ahí? Bueno, según yo es el valor que está en la mitad, ¿verdad? De una serie de números, sí, pues, ordenados. Dato central, ¿verdad? Y la moda, Es el número. dato que ¿Qué se más repite? repite. ¿Qué más se repite? Sí, el dato que más se repite. Que más se repite. Eso por definición.
La media es ese mismo promedio, o sea, en este caso le llamamos media, pero si le agregamos lo demás sería media aritmética, es lo mismo. Mediana, dato central, y moda, dato que más se repite. En la mediana la única variante es que si la cantidad de datos es par, agarramos los dos datos centrales los sumamos y los dividimos entre 2. Pero si la cantidad de datos es impar, entonces simplemente agarramos ese dato central. El promedio, pues ya sabemos cuál sería como la fórmula del promedio, ¿no? Sumar los elementos y dividirlo entre la cantidad de elementos. Así. Y en la moda, pues simplemente fijarnos qué dato es el que más se repite. Ojo, que pueden haber varias modas en un grupo de datos, ¿no? Puede ser que se repita, por ejemplo, aquí tenemos 2, 2, 3, 4, 5 y 5. Si les preguntan a ustedes, ¿cuál es la moda? Bueno, vemos que el 2 se repite 2 veces, el 3 no, el 4 no, el 5 se repite 2 veces. Entonces la moda sería el 2 y el 5. No es que solamente tiene que haber una moda. Entonces, el dato que más se repite o los datos que más se repiten. En el caso, si de estos mismos 6 datos nosotros le sacamos la mediana, ya están ordenados de menor a mayor. Entonces, como la cantidad de números es par, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 6 números, agarramos los dos datos del centro, los sumamos y los dividimos entre 2. 3 más 4 entre 2. Esto sería 7 entre 2 y esto sería 3.5. La mediana es igual a 3.5. Y el promedio, si fueran estos mismos números, sería suma. ¿Se mira todavía aquí abajo? No, profe, no. Ahí, yo no miro bien. Aquí. Si escribo aquí, ¿se mira? Bueno, lo voy a escribir aquí. Sería sumar 2 más 2 más 3 más 4 más 5 más 5. Sumar los elementos y luego dividirlos entre cuántos elementos son. Sabemos que son 6 elementos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora al sumarlos todos, que nosotros podemos sumarlos aquí todos, pero lo podemos hacer con la mente. 2 más 2, 4. 4 más 3, 7. Más 4, 11. Y más 10, 21. 21. Ahí. Tenemos 21, que son la sumatoria de los datos, y la cantidad de datos son 6. Y ahí nosotros podemos simplificar o simplemente podemos hacer la división y ya sacaríamos un dato con decimal también, que aquí vendría siendo 3 puntos y algo. Haciendo la división. Vamos a ver quién hace rapidito en la mente o escribiéndola. Pero O ese sería, se le saca tercera. vamos a ver. Oh, correcto, ambos tienen tercera. Gracias. Sería tercera de 6, 2. Y tercera de 21, 7. Y se puede dejar así como promedio o se divide, ¿verdad? Sería en este caso también 7 entre 2. 3.5. Una pregunta, Johnny. Ajá. Si en un ejercicio nos da así 7 medios, por así decirlo, ¿tenemos que poner la respuesta más simplificada, que sería 3.5, o podríamos elegir 7 medios si estuviera entre las opciones? Si estuviera entre las opciones 7 medios, pues eligen 7 medios. Fácil. Si este fuera un ejercicio donde hay que proporcionar una respuesta y vaya, en este caso la división es una división fácil, ¿no? Que se puede hacer hasta con la mente. Es como partir 7 en 2, 3.5. Ustedes lo pueden dejar hasta aquí.
Pero si fuera una división un poquito más difícil, entonces la dejan en división. Recuerden que también se puede responder en forma de fracción en las respuestas, en las que se puede, o en las que hay que generar una respuesta. Entonces ambos términos serían válidos. Entonces respondiendo al compañero, perdón, del ejercicio 20, si el promedio media aritmética de 5 enteros consecutivos es 10, ¿cuál es el entero mayor? Cuando yo pregunté por ese ejercicio, todos dijeron esto, porque ya se les hacía fácil, ¿no? Dice que hay 5 enteros consecutivos y su promedio es 10. Siempre que nos digan así, ese promedio va a ir en medio, ¿sí? En medio de los 5 números. Quiere decir que el 10 va a tener 2 números a la derecha y 2 números a la izquierda. Si son consecutivos, deben ser consecutivos. Después del 10 sigue 11, después del 11 sigue 12. Ya tiene sus 2 números aquí, ahora 2 números hacia atrás. Y sería 9 el anterior y sería 8 el anterior. Ahí ya tenemos lo que nos dice el ejercicio, que el 10 es el promedio de 5 números enteros consecutivos. Ahora la pregunta nos dice, ¿cuál es el entero mayor? Pues en este caso el número mayor, que vendría a ser el 12. La respuesta tendría que ser la B, 12. Entonces no sé, compañeros, si aún te queda duda sobre ese ejercicio. No, sí. Entonces, profe, si ahí nos dice, bueno, en el ejercicio dijera como que la mediana de los 5 números es 10, igual sería 12, ¿verdad? El mayor, o sea, es lo mismo. Que pide mediana o media, en este caso. No, si dijera, si la media de 5 números consecutivos es 10, prácticamente lo mismo. Pero si dice Entonces, mediana. Ya si dijera mediana, nos estaría diciendo, para la mediana nos estaría dando el conjunto de datos. Manejémoslo así, que nos tiene que dar los datos para la mediana. Y creo que hay un ejemplo también entre los ejercicios de esto. Creo que es el 20 y algo, vamos a ver. Creo que es el 20 y algo. Ok, el 25, el último. Dice, considera el siguiente conjunto de 10 datos. Nos dan 10 datos. Si añade otro dato X, ¿cuál es la mediana del nuevo conjunto de datos? Entonces ahí es diferente. Ya cuando nos piden mediana, por lo común, siempre nos van a dar un grupo de números, un grupo de datos. Mientras que la media no necesariamente tiene que darnos números. Media o promedio es lo mismo. ¿De acuerdo? Gracias. Ok, vamos a ver qué más. ¿Qué más podemos sacar de esto? ¿O qué ejercicio sienten ustedes que es el que más lata les da? Recuerden que esta reunión en Zoom pues también le va a servir a quienes de repente no se pueden conectar ahorita, no se pueden conectar y van a ir a ver la repetición. Siempre los que miran repetición, dejen un like a la repetición del video o de la reunión, mejor dicho, porque queda como video, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tienen por ahí ustedes? Hola. ¿Sí? Sí, Johnny, aquí en este ejercicio del 25 que hablaba el compañero, solo le vamos a poner la X cuando nos lo pida o todo el tiempo va a ir. Sí, no, ahí porque el ejercicio nos está diciendo, ¿no? Si añadimos un dato X, pero si no nos dice,
automáticamente solo nos está pidiendo la mediana de esos datos. En este caso, ok. Bien. ¿cuál sería la mediana ahí si solo fueran los 10 datos? Hubiera dado los 10 datos y nos pide la mediana. Ordenar esos 10 datos de menor a mayor. Y como en este caso 10 es un cantidad de datos par, simplemente agarramos los dos del centro, los sumamos y los dividimos entre 2 y encontramos la mediana. Gracias. Ok. Y en este caso la X puede ser cualquier valor, ¿verdad? Entonces nosotros podemos poner la X en cualquier lugar que queramos y el resultado tendría que ser exactamente el mismo. Como con la X ya se vuelve cantidad de datos impar, serían 11. Simplemente elegimos el dato que está en el centro y listo. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Buenas noches. Cuando es impar y se agrega la X, entonces se agrega o sea, el número de en medio, ¿verdad? Que Sí. así como decía, que con X forma ya 11 números. Entonces se cuenta 5 números, X, hasta, vaya, por ejemplo, 2, 2, 3, 4 y 5. Ahí hay 5 números, la mitad. Y después de ahí, entonces se cuentan los otros 5 números. En cuanto a los pares, se cuentan los 2 números de en medio, ¿verdad? Los dos que quedan en mitad. Sí, se suman. O sea, los dos del medio se suman y se Ajá. dividen entre. Entre 2. Ajá. Perfecto, gracias. En este caso, vamos a hacerlo para no... Los datos ordenados serían el 2 está 2 veces. Sería 2, 2. El 3 está una vez. El 4 está una vez. El 5 está 3 veces. El 6 una vez. El 7 una vez. El 9 una vez. 2, 4, 6, 8, 10. En este caso, que la cantidad de datos es par, serían 10. Nosotros agarramos los dos datos que están en el centro, que en este caso serían estos dos. ¿Sí? Hay 4 datos por aquí, 4 datos hacia la derecha también. Entonces, sea cual sea estos datos, los vamos a sumar y los vamos a dividir entre 2. 5 más 5 sería 10, entre 2. 10 entre 2 es 5. Entonces, en este caso, la mediana sería 5. Aquí, si nosotros agregamos otro dato, que sería la X, al final, por casualidad, nos quedaría 5. Porque si nosotros venimos y agregamos la X, en cualquier lado, ahí sí no importa dónde la pongamos, vamos a elegir solamente el dato que está en el centro. En este caso, solamente sería este dato, porque tiene 5 datos hacia la izquierda, 5 datos a la derecha, entonces la mediana sería 5. También, casualidad, no siempre va a ser lo mismo. Así que cuando le salgan ejercicios así, son puntos ganados, ¿verdad? Profe, yo tengo una duda ahí. Vamos a ver. Porque usted dice que no importa a dónde ponga la X, va si a la izquierda o de primero o de último. Pero en ese caso no afecta porque después del 5 hay otros 3, ¿verdad? Entonces, si usted pone la X al lado del 9, pues igual quedaría el 5, el de la derecha, que está ahorita seleccionado. Correcto. Pero, Si nosotros en lugar de poner la X allá, la ponemos aquí, ya ahora no sería este 5, sino que sería este dato.
Ajá, ¿verdad? Pero digamos que si ese 5 que está ahorita no sería un 5 sino que fuera un 6 por ejemplo, la respuesta cambiaría, ¿verdad? Y ahora es de... Ah, Correcto. Si este fuera entonces, 6 y pongamos que este también fuera 6, entonces, vamos a ver. Bueno, es que en este caso, no, en este caso en concreto, no cambia porque hay 3 5 en el centro, ¿sí? Pero, pero por si... ejemplo, si Ajá, nosotros tuviéramos un dato así, por ejemplo, 2 4 6, bueno, aquí nos tocaría sumar esto. sí, porque mi pregunta es, a la hora de seleccionar ahí el número, yo digo que afectaría, ¿verdad? Porque, ajá, depende de dónde ponga la X, Sí, ¿verdad? lo que pasa es que aquí de repente yo puedo obrar mal. ¿Por qué? Porque este ejercicio está hecho a propósito. Por eso ponen los 3 5 por ahí para que no afecten nada. Va, por ejemplo, aquí, de repente tendría que estar el otro 6, o sea, exactamente lo mismo que el 5, porque este ejercicio está hecho a propósito. ¿Sí? Ok, Entonces, ok. no podríamos, o mejor dicho, nosotros podríamos darle cualquier valor a la X y agregarlo como dato. Podemos poner 0, podemos poner 1, podemos poner 15, 24 y no va a modificar por lo mismo, porque este ejercicio está hecho para que no se modifique. O sea, a propósito. Listo, Porque profe, gracias. hagamos lo que hagamos aquí, entonces siempre va a ser la misma respuesta. Recordemos que en la hoja de respuesta solamente hay una respuesta positiva, perdón, una respuesta correcta. Entonces este ejercicio, por eso les digo, está hecho a propósito para que siempre sea la misma respuesta, para que no cambie la respuesta. Pero esto de sumar los números y dividirlo, digamos, el 5 más 5 y dividirlo entre 2 solo se hace cuando el número es par, digamos, hay 10 términos. Pero si hay 5, por así decirlo, se elige solo el de en medio, ¿verdad? O siempre se hace. O si solo hay 5 términos, recordemos que 5 es un número impar. Entonces, como es un dato impar, se agarra solamente el del medio. En este caso, que estuvieran solo estos 5 números, entonces sería el 3. Y si estuvieran estos dos, pues se tendrían que sumar esos dos del medio y dividirlos entre 2. Serían 2 más 3, 5. Entre 2, 2.5. Así. Ya iba yo a cambiarle la... Suele de fijarse cuántos números hay, ¿verdad? O Sí, sea, buscar siempre el del centro. Si hay 5 para la izquierda y 5 para la derecha, el que está en medio es la respuesta, según lo sí, que es la lógica, ¿no? Lo que según hay que sí, hacer. así es. Y como les digo, en este ejercicio en específico está hecho para que siempre sea la misma respuesta, porque ustedes pueden poner la X aquí, la pueden poner aquí, la pueden poner aquí, 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 donde quiera que la pongan en lugar de cualquier número y siempre va a ser la misma. Supongamos que la X sería un 8, entonces iría en medio de estos dos. Pero independientemente de dónde la pongamos, por tener estos 3 números así a propósito, la respuesta siempre caería en el 5. O sea que no importa dónde ubiquemos la X. No, la X, la Z, porque nos pueden decir, agregamos un valor Z, o sea, exactamente lo mismo. Vamos a ver, agregamos un dato X. ¿Cuál es la mediana del nuevo conjunto de datos? Así es. Independientemente de dónde vaya esa X, en este ejercicio la respuesta siempre va a ser la misma. Y así. Pero, por ejemplo, yo les puedo poner un ejercicio ahorita al azar y ustedes solamente me dicen
Así, números inventados. 8, 4, 11, 3, 5, 9 y 6, por ejemplo. Yo les digo ahí rapidito. ¿Cuál es la mediana de ese conjunto de datos? 3. ¿Segura? Promedio 6. 6. Y 6. 3, 6. Y que las respuestas fueran esas, ¿no? 3, 6, 9, 5. Recordemos que nos habla de mediana. Primer paso para responder cuando nos piden mediana es ordenar los datos de menor a mayor. En este caso, el menor es el 3, después le seguiría el 4, después le seguiría el 5, después el 6, después el 8, después el 9 y por último el 11. Ya una vez ordenados los datos, como miramos que son 7 datos, al ser impar simplemente elegimos el número del centro o el dato del centro, que es lo mismo. Y el que está en el centro sería entonces el 6. Entonces sería la respuesta B, la correcta en este caso. Ojo que tenemos que estar pendientes siempre ahí, en ordenar los datos, porque si no los ordenamos, nos equivocamos. Sí, ¿verdad? Afirmativo. Afirmativo. No, y fíjense que a veces eso pasa, que nosotros en lo más básico es donde a veces planchamos, porque a veces como nos confiamos, que hago lo más difícil de manera rápida y eso crea una confianza negativa y hace que en cositas así nos equivoquemos. De tan sabios que nos sentimos en esos momentos, ¿no? Y lo más chistoso es que fallamos en lo más básico. Vamos a ver, ¿qué más tienen ustedes por ahí? Todavía tenemos tiempo. Johnny, yo tengo una pregunta con respecto con los primeros ejercicios que están resueltos en la guía. No sé si usted los explicó o tiene videos en YouTube sobre cómo resolverlos. ¿Cuáles son los primeros? Los primeros que aparecen resueltos en la guía están en la página 37, 38. Son los ejercicios que pone la guía como ejemplos. ¿A eso te refieres? Sí, exacto. O, bueno, esos ejercicios, de repente, como ya tienen una resolución, no se les presta como mucha atención. Pueden ayudar, porque sí pueden ayudar, pero como ya tienen una resolución. Vamos a ver. Son los que aparecen en la introducción, ¿no? De antes de empezar los ejercicios propuestos. Donde dice ejemplos y explicaciones de ejercicios de selección múltiple. ¿Sí? Si se fijan, bueno, ahí están, dice, los ejemplos que se presentan a continuación tienen el formato de selección múltiple, que consiste de una premisa seguida de 4 opciones. La premisa representa el enunciado del problema, con sus condiciones y requerimientos. Las opciones incluyen la clave o respuesta correcta y los distractores o posibles respuestas incorrectas. Entonces, estos ejercicios más que todo son esos ejemplos que nos pone la guía para que sepamos cómo responder los que ya vienen
diseñados en el examen. Algo así más que todo. Y las explicaciones que tienen o las soluciones son explicadas en base al formato de libro. Y creo que a nadie le gusta estudiar con formato de libro, porque los libros vienen, no sé, con mucho lenguaje técnico, viene con demasiadas complicaciones. Y recordemos que si estamos estudiando, lo que necesitamos es lo más práctico. Sí, ¿verdad? Entonces sí, veo que solamente son como esas explicaciones. Es Sí, como por ejemplo en la PAM. La PAM también trae el formato de los ejercicios y luego trae los ejercicios. Entonces, si ustedes vienen y van a estudiar esos primeros que salen en el formato o que les explican el formato, de repente como traen su propia explicación, ustedes quieren entenderlo de acuerdo a esa explicación. Y recuerden que los libros son más complicados para entenderlos que lo que uno puede entender de otra manera. buenas noches. Nuevamente, en el ejercicio de la prueba práctica, el ejercicio 20, eh, creo que es del mismo tema del ejercicio anterior que explicaba de la mediana, no sé si me equivoco. Ese creo que se ve un poquito, no sé, más complicado, ¿no? O no sé. El ejercicio 20 de la guía práctica. Sí. Sí, igual recuerden que de la guía práctica, que de repente no la tengo aquí a la mano, la voy a repasar para decirles más o menos en qué ejercicio pueden enfocar. Porque de repente hay ejercicios ahí que no les servirían ni para hacer la prueba de aprovechamiento matemático. Suena raro porque es una guía que la propone la universidad para estudiar, pero no la siento tan necesaria. Igual, ustedes pueden ir, agarrar la guía, intentar resolverla. Los puede llegar a frustrar o no, pero lo más probable es que sí, porque tiene ya ejercicios un poquito más complicados, más enredados. Entonces, no les recomiendo que se involucren tanto con ese tipo de ejercicios porque en realidad no los necesitan. ¿De acuerdo? ¿Cuáles ejercicios dijo? Los ejercicios de la guía de práctica, ¿verdad? Una guía que está ahí en la página de la universidad, creo. Pero no es la guía para la PA, sino es otra guía diferente, que es una guía de práctica, donde vienen muchos ejercicios, unos fáciles, otros más o menos y otros más raros. Y en el caso de ustedes que se están preparando para la PA, la mayoría de los ejercicios que aparecen ahí, para estudiar honestamente, no les ayuda. En lugar de ayudarles, pues se vuelve contraproducente lo que genera la guía, ¿verdad? Pero sí pueden salir alguno que otro ejercicio muy bueno ahí para repasar. Así que tranquis. Vamos a ver, ¿algo más? ¿Qué más? Yo tengo una pregunta respecto a los triángulos especiales que usted subió al grupo. Ajá. ¿Es necesario, tenemos que memorizarlo para poder aplicarlo en algún ejercicio que aparece? Miren, ustedes tienen dos opciones en cuanto a
En cuanto a eso, ¿qué opciones tienen? Manejar el teorema de Pitágoras, que igual deben manejarlo por cualquier cosa, o tener como esa bajo la manga, ¿no? Yo le llamo una bajo la manga a esos triángulos porque nos hacen ahorrar tiempo. Recuerden que en el examen el ahorro de tiempo es fundamental. Entonces, simplemente la propuesta siempre son esos 4. ¿Por qué? Porque dentro de mi criterio son los más utilizados para los exámenes de PA. Y ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Siempre un triángulo rectángulo. Puede estar en forma de triángulo o puede estar como algunos ejercicios que vimos aquí, que no necesariamente son triángulos, que con los datos se forman los triángulos, pero no necesariamente vienen los triángulos como tal, ¿verdad? 3, 4, simplemente nos ayudan a ahorrar tiempo. ¿Por qué? Ustedes vienen y ustedes tienen estos datos, por ejemplo, y les piden este otro. Ustedes pueden decir, bueno, me voy a ir a lo clásico, teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que C al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de los catetos, ¿verdad? Al cuadrado. C, recordemos que es hipotenusa y los catetos pues son A y son B. Así. Entonces ustedes dicen, bueno, para encontrar C, yo me guío por el teorema de Pitágoras. Y ponen los datos correspondientes. Ustedes dicen, bueno, C al cuadrado va a ser igual al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, más lo que es el valor de B, 4 al cuadrado. Y ustedes pueden hacerlo así. C al cuadrado entonces va a ser 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado 16. Y pueden resolverlo, 9 más 16, 25. Y una vez haciendo la sumatoria, sacan raíz cuadrada a ambos lados para eliminar el cuadrado de la C, que simplemente queda la C, y sacamos la raíz cuadrada al otro término, que raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces nos damos cuenta que C es 5. Ustedes pueden tomar el camino con el teorema o simplemente basarse a la facilidad de esos triángulos, ¿no? Que saber que el dato 3 y el dato 4 funciona con 5, que el dato 5 y el dato 4 funciona con 3, que el dato 5 y el dato 3 funciona con 4, y así sucesivamente. ¿Dónde está el otro? Vamos a ver. 6, 8 y 10. Y ustedes pueden hacer lo mismo con el teorema de Pitágoras aquí y encontrar uno de los lados. Pero si ustedes ya saben que esto funciona, entonces, ¿para qué el teorema, no? Luego también está el otro. Vamos a ver. ¿Cuál es el otro? 5, 12 y 13. 13, ¿verdad? Aquí lo mismo, funciona con el teorema, pero la idea es ya tenerlo en la mente. Y está el otro, que imaginémonos un ejercicio. No me acuerdo en qué lugar había un ejercicio donde estaba esto así, miren. No recuerdo bien. Estaba el triángulo rectángulo, confirmen si se mira todavía aquí. Sí, se ve. Sí, sí. Ok, y aquí pues estaba como hipotenusa esto. Y preguntaba cuál es el valor de X en este ejercicio. ¿Cuál es el valor de X? ¿Sí? Y si ustedes tienen el conocimiento de esos triángulos especiales, ¿cuál sería el valor de X aquí? 4. Vamos a ver. La compañera dice 4. ¿Quién más? El valor de X, ¿verdad? Lo que vale X. Tenemos este cateto que es X, este otro cateto que también es X,
Hipotenusa 2 por la raíz de 2. ¿Cuál sería entonces el valor de X? Vean que a priori se mira como que estuviera complicado. Pero si ustedes tienen los triángulos, rectángulos especiales por ahí en la mente, ustedes tienen que saber aquí cuál es el valor de X en este ejercicio. 2. 2, dice el compañero. ¿Quién más? ¿Quién más? Una respuesta más y le damos. Por mientras voy a ver si encuentro el ejercicio, un ejercicio parecido. Vamos a ver. Una respuesta más y nos vamos. Puede coincidir con las dos respuestas que dieron los compañeros ahí. O puede ser diferente. Pueden ir a revisar los triángulos especiales. Que los deben de tener por ahí a la mano. Vamos a ver. Vamos a ver quién. Nadie más. Recordemos lo que dice el triángulo rectángulo especial. Dice lo siguiente, en este caso, que si nosotros tenemos los dos catetos con el mismo valor, automáticamente la hipotenusa va a ser ese mismo valor multiplicado con la raíz de 2. Entonces, en este caso, miren, tenemos los dos catetos del mismo valor, quiere decir que la hipotenusa vendría a ser X multiplicado por la raíz de 2. Entonces, automáticamente, la lógica nos tiene que dictar que X sería 2. 2. Sí. ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen por lo menos estos 4, básicamente son como los utilizados a primera mano. Casi siempre, ¿no? Y si de repente salen datos diferentes, que es muy poco probable, pues también tienen el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Con sus diferentes variaciones. Ustedes tienen el teorema que parte de esto, ¿sí? Pero sus variaciones es que si ustedes quieren encontrar a al cuadrado, simplemente van a hacer esto, c al cuadrado menos b al cuadrado, y si van a encontrar b al cuadrado, van a tener esto. Esas son como las 3 formas de aplicar el teorema. Ténganla guardada siempre por ahí también, por cualquier cosa. Vamos a ver, andaba buscando aquí, pero no encontré. No encontré. Vamos a ver. Espérame, creo que sí encontré algo por aquí.
Vamos a ver. Ok. Creo que encontramos algo por aquí. Vamos a ver. ¿Activos todavía? Sí. Claro, ¿verdad? Estos triángulos les van a ayudar. Así que ténganlos por ahí. Hagamos este ejercicio que me encontré por ahí. Mientras suena esa musiquita de fondo. Esa música de quién, no sé quién la canta, la verdad. No sé si es Marisela, Olga Tañón o no sé quién. Si alguien sabe de ustedes quién canta esa canción que suena de fondo, si se escucha, no sé si se escucha. Tenemos dato aquí, tenemos dato aquí. Creo que solo eso. Vamos a ver. El ejercicio dice así. Este ejercicio aparece en la guía del año pasado. Para ser exacto, en la página 18 de la otra guía, para que después vayan y lo revisen. Es el ejemplo 4. Y dice en la figura anterior, que es esta que está aquí, el triángulo PQR, vamos a ver, PQR es equilátero. ¿Cuál es el perímetro del triángulo PQS? O sea, de todo el triángulo grande. Nos dice que este triángulo pequeño es equilátero y entonces nos pide el perímetro de todo el triángulo. Vamos a ver. ¿Quién tiene una opinión? Aquí, recuerden que el perímetro sería este lado más este lado más este lado, ¿no? La suma de los tres lados. Aquí ya tenemos este lado de 4, este lado de 7, solo nos faltaría este lado. Y todo basado en lo que nos dice el ejercicio. PQR es equilátero. Y solo ese dato creo que nos da. Sí, solo nos da ese dato. Nos dice ángulo X, los ángulos iguales. Y solo nos dice que PQR es equilátero. Entonces, bueno, si es equilátero, entonces vale 4 el otro lado, ¿verdad? Vamos a ver. Si es equilátero. Entonces todo vale 4, todos lados valen 4. Entonces el ángulo QR, sí, entonces el ángulo QR también vale 4. Y el PR también. Vamos a ver. Entonces, este QR. vale 4. Recuerden las propiedades de un triángulo equilátero, ¿verdad? Un triángulo equilátero quiere decir que sus tres lados son iguales. Si esto es 3, esto va a ser 3 y esto va a ser 3. Eso es un triángulo equilátero. Entonces, si este es equilátero, sus tres lados van a medir 4. Ajá. Ya tenemos una parte de este lado. Ahora, ¿qué más hace falta? Este pedacito de aquí. ¿Qué más le podemos sacar a eso? Así a simple vista. No creo que ahí podemos hacer el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Porque tenemos la hipotenusa, supongo que es el 4, y el 7, que es el otro lado. Creo. Vamos a ver. Recuerden que para trabajar, o sea, por eso me interesó este ejercicio, para trabajar con los triángulos especiales o con el teorema de Pitágoras, siempre nos tiene que decir el ejercicio que el triángulo que está ahí es triángulo rectángulo. Y si no lo dice, pues simplemente tiene que llevar el signo del ángulo de 90 grados, que sería este. Si no lleva eso y no dice que es un triángulo rectángulo, nosotros no lo podemos asumir. ¿Listo? Listo, ya. O nos debe decir o tiene que traer el signo del ángulo de 90 grados. Como no lo trae,
no nos podemos ir por ahí. Ok. Pero nosotros, así como aplicamos o como aplicó el compañero lo del triángulo equilátero, que todos sus lados son iguales, aquí podemos aplicar lo de el triángulo isósceles. Recuerden lo que pasa con el triángulo isósceles. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales y a esos dos lados iguales se le oponen dos ángulos iguales. En este caso, si tenemos estos dos ángulos X, quiere decir que como son los mismos ángulos, cada uno tiene el mismo lado aquí. Este tiene el mismo lado que este aquí. Eso es lo que dice el isósceles. A los dos ángulos iguales se le oponen lados iguales. Entonces, este lado tiene que ser igual a este lado que se le opone al otro ángulo porque son los mismos ángulos, ¿de acuerdo? Ángulo X, yo le puse algo ahí. Ángulo X es lo mismo que ángulo X. Entonces, a ángulos iguales se le oponen lados iguales. Anótenlo por ahí. A ángulos iguales se le oponen lados iguales en un triángulo, ¿verdad? Lógicamente. Entonces, si a esto se le ponen lados iguales y este tiene 4 como lado, a este se le va a poner la misma cantidad. Porque ya PRS se convierte en un triángulo isósceles. Y el triángulo isósceles, pues, tiene dos ángulos iguales, pero también dos lados iguales. El tercer ángulo, pues, no es nada, ¿no? O sea, no es igual al otro, porque si este es 4 y este es 7, no son iguales. Entonces, como tenemos que podemos asumir que es isósceles, tenemos los dos ángulos iguales, dos lados iguales. Y ya tendríamos 4 y 4, este lado, básicamente, me diría 8. Ya podemos sumar los tres. 8, 7 y 4. ¿Serían? 19, ¿verdad? Respuesta, 19. Igual. Si no entendieron, pueden preguntar qué parte no entendieron o qué quieren entender mejor. Entonces, lo del triángulo isósceles, o sea, tiene dos ángulos internos que abren lo mismo, ¿verdad? Y los ángulos, el ángulo opuesto o el lado opuesto del ángulo también vale. No. Eso no lo entendí. Explícalo por otra vez. Puede. Sí, en el triángulo isósceles, el triángulo isósceles tiene dos ángulos iguales y a esos dos ángulos iguales se le oponen lados iguales. O sea que este lado, como tiene opuesto 4, a este ángulo, perdón, como es el mismo que este, se le va a oponer el mismo lado del otro. Tiene dos ángulos iguales, entonces dos lados iguales. En el caso del isósceles, ¿verdad? El equilátero ya sabemos que todos sus lados van a ser iguales. Y aquí el equilátero era PQR 444. Ya PRS es isósceles porque tiene dos ángulos iguales, entonces va a tener dos lados iguales. 4, 4. Y pues ahí queda. ¿Qué más? Disculpe, no entendí de dónde sacó el 19. El 19 es el perímetro que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Cuál es el perímetro, del triángulo PQS? O sea, de esto más esto más esto. 4 más 7 es 11 y aquí como tenemos 4 y 4, 8 en total, 11 más 8, 19. O sea, perímetro prácticamente 19. Es la respuesta que queríamos dar, ¿no? ¿Cuál es el perímetro de todo el triángulo completo? Entonces, por eso nos interesaba buscar estos dos, porque estos dos al sumarse van a ser todo este lado. Y ya teníamos los otros dos lados, entonces
que haríamos simplemente solo para sumar los tres. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Puede repetir de dónde encontró los dos que faltaban? Este y este. Sí. Bueno, de lo que nos dice el ejercicio, ¿verdad? Que nos dice que P, Q, R, o sea, forman un triángulo pequeño. Nos dice que ese triángulo PQR es un triángulo equilátero. Y el triángulo equilátero tiene tres lados iguales. Imaginemos que esto no existe y solo está ese triángulo. Como es equilátero, sus tres lados son iguales. Y como dato ya teníamos 4, entonces sus otros dos lados van a ser 4 también, porque es equilátero. Y en el otro lado, imaginemos que esto ya no existe, solo tenemos este triángulo pequeño. Y al ver que tiene dos ángulos iguales, automáticamente nosotros decimos, si tiene dos ángulos iguales, también va a tener dos lados iguales. Entonces, si este ya era 4, este otro tiene que ser 4. Y ahí ya están los dos lados. Ya de ahí solo toca sumarlos y sumarlos con 4 y 7. De por ahí. Vamos a ver qué más. Son ejercicios que sirven nada más para practicar, ¿verdad? Ya pues nosotros nos llevamos ese conocimiento para el examen real, el examen final. Bueno, yo digo nosotros, pero en realidad ustedes se lo llevan para allá, ¿verdad? Ya tendría ganas yo de hacer el examen de admisión otra vez. Y aquí cuando lo hice, pues básicamente no estudié nada. Solo lo leí una vez y sentí que era pues, o sea, en ese momento sentí que iba a ser fácil. Entonces no le tomé más importancia, no lo leí. Y luego pues lo volví a leer hasta que iba en el bus para hacer el examen de admisión. O sea, básicamente lo leí 2 veces la guía. Y con eso fue suficiente para sacar puntos suficientes. Johnny, entonces son 4 oportunidades para hacer el examen de Luna. Sí, los que no han hecho ni una tienen las 4 y los que ya llevan 3, recuerden que primero solo eran 3. Entonces ya iban con el último intento, pero ahora como son 4, los que van por tercera vez tienen todavía un cartucho que quemar. Esperemos este sea el bueno. Ok, muchas gracias. Y vayan con toda la mentalidad positiva, porque eso ayuda bastante, ya que si uno va pensando que no lo va a pasar, ya lleva puntos de desventaja. Entonces ustedes vayan con todo el ánimo, con toda la disposición, porque se han estado preparando, aunque no lo crean. Es cierto, yo cuando hice los ejercicios, hice el video resolviendo los ejercicios de esta guía, los hice en un rato, los hice un poco apresurado. Bueno, es más, cuando yo iba por algunos ejercicios, me dejó de grabar el teléfono y yo seguí explicando. Y ya cuando me fijé, o sea, básicamente me quedé por el ejercicio que no recuerdo, pero me faltaban bastante. Y dije yo, híjole, a volverlos a grabar. Entonces tuve que borrar algunas cosas que tenía ahí y a volver a grabar otra vez. Entonces ya se imaginarán en ese momento, ¿no? Entonces sí, los hice un poco rápido, pero traté de que por lo menos las explicaciones fueran lo más precisas posible. De repente, ya explicando con más detenimiento, pues hay un poco más de calma, pero sí sirven los videos esos para estudiar. O sea, está el video completo de 1 hora y algo, donde están los 25, pero también lo subí de manera individual, donde ustedes simplemente
no le entienden a 2 ejercicios, se van directamente a esos 2 ejercicios y listo. Pero sí, aunque no parezca, sí ayudan los ejercicios más que todo a familiarizarse con eso, ¿no? Con la forma del examen y todo eso. Entonces sí les recomiendo pues ir a ver el video. Si no le han dado un like también déselo, no les quita nada, ¿verdad? Pero lo importante más que eso, más que los likes, más que los comentarios es que le pongan atención al video, a las explicaciones y que intenten de alguna manera hacerlo parte de ustedes, porque al final les va a servir, así ustedes también se lo pueden recomendar a otras personas para que también se ayuden con eso. Recuerden que esto no para, ¿no? De repente ahorita hay un proceso de admisión, el otro año vienen otros 2 o 3 procesos, luego el siguiente año lo mismo. Y pues los videos por lo menos van a estar ahí. Cada proceso de admisión a mí se me hace un poco más difícil sacar tiempo, explicar poco o mucho. Cada proceso se me va dificultando un poco más, pero por lo menos intento en algo, ¿no? Estar ahí intentando ayudar. Porque créanme que no, con el tiempo no ha estado muy fácil. Pero por lo menos unas cuantas reuniones ayudan bastante a despejar dudas, a que salgan ustedes de repente de la zozobra que tienen, que se sientan familiarizados con un grupo de jóvenes que también están pasando por lo mismo, que sientan que ya no van solos en el proceso, ¿no? Porque sí es feo de repente no tener dónde recurrir, no tener a nadie con quien hablar de esto y simplemente ir y a veces no entender una cosa, no entender otra y no tener a quién preguntarle, no tener con quién comentarlo, con quién sacarse dudas. Entonces, ese también es eso, es un espacio para eso, porque créanme que aunque yo ande cansado o ande como ande, yo siempre lo hago con mucho gusto y con todo el afán de que lo que haga pueda ayudarles, ya sea explicándoles un ejercicio, explicándoles 2, haciendo un video, haciendo cualquier cosa. Siempre la intención va a ser eso y yo lo disfruto, aunque por muy cansado que ande, yo lo disfruto. A veces me sirve también para relajarme, aunque imaginen ahorita ando enfermo, pero ahorita me siento como que no estuviera enfermo, porque estoy haciendo algo que me gusta, que me fascina y pues de remate también es algo que su intención es ayudarles a ustedes. Así como ha sido la intención ayudarle a los chicos que hicieron en abril su examen, a los que hicieron el año pasado su examen, en cada proceso, los que hicieron en diciembre del 2020 también, porque ya con este creo que son como 6, 7 procesos que ya vengo acompañando. Entonces se disfruta, o sea, yo lo disfruto, trato de que así sea y no verlo como que no sé, verlo como de una manera distinta, trato de verlo así y listo. Entonces, como ven, faltan 4 minutos para las 9. Y pues algo hemos visto también. Pero como dijo alguien por ahí, la parte de español también es importante. Entonces, posiblemente el sábado saquemos tiempo para, no sé qué les parece, para hacer un breve análisis o ver algunos ejercicios. Yo me imagino que ustedes ya han estado leyendo, ya han estado pues analizando por su cuenta. Y nunca está de más el apoyo mutuo, ¿no? Porque la parte de español o de lectura y razonamiento verbal, siempre es bueno tener, como les digo, tener la opinión, ¿sí? Variada, ¿no? Tener la lluvia de ideas, de que de repente la idea de uno o de una, pues ayude a otros también. Y creo que estaría genial la idea también de ver español y hacerlo el sábado. Igual si hay dudas de matemáticas, hacerlas también.
Y solamente digan ustedes también qué les parece. Sí, está bien. Sí, me parece bien también. Me parece bien. Todo bien, sí. Órale. Parece bien Igual, también. igual, miren, les recomiendo también que si ya tienen dudas de repente específicas, háganlas. Yo tengo varios mensajes ahí donde me han preguntado algunas cosas. Y pues yo simplemente cuando saco tiempo, vengo y las respondo, ¿no? De repente, no en el mismo ratito, en el mismo día, pero sí trato por lo menos de responder. Así que siéntanse en confianza. Recuerden que siempre los que pasan más activos son los que se conectan, son los que intentan pues aprender un poco más y a la larga pues, son los que van a ser más beneficiados de eso. Son los que mejor irán preparados a su examen. Sé que muchos pues por falta de tiempo, sé que otras personas trabajan y se les hace más difícil, pero cada quien libra su propia batalla, ¿no? Individual. Y el que mejor la lleve es el que mejor va a salir. Así que pues la dejamos por hoy. Ya son las 9. Así tienen chance de descansar, de ver una película, lo que sea. Y nos conectaríamos mañana, no, sino que hasta el sábado, tipo 7:30, 8. Profe Johnny, una pregunta. Vamos a ver. Ya es como diferente, ya fuera de la clase. ¿Usted cree cuánto cree que es bueno estudiar al día? Al día. Fíjate Sí. que es buena pregunta. Yo te diría que, porque no todos los días andamos con la misma disposición de estar estudiando. Yo diría que un rato nada más. Un rato para unos puede ser 1 hora, para otros puede ser 1 hora y media y para otros podría ser 2 horas. Entonces lo que consideren un rato, siempre y cuando no les frustre, es suficiente. Porque recuerden que ustedes vienen desde a días, estudiando, viendo ejercicios, viendo la guía, viendo videos. Entonces tampoco les ayudaría tanto estar 10 horas estudiando todos los días y de repente en lugar de aprender más, les pueden surgir más dudas. Entonces ahí es donde vengo yo y es donde les digo que la dinámica se vuelve contraproducente. Entonces un rato, pónganle 1 hora en promedio, 1 hora y media para más o menos ver ejercicios. Ustedes pueden hacer una organización. Bueno, este día yo quiero repasar estos 2 ejercicios, estos 3 ejercicios. Quiero repasar esta parte de español. Allá otro día quiero pues ir a cierta página, pueden ir por páginas así. Y ustedes mismos se organizan de acorde al tiempo que tengan, a la disposición que tengan y a las ganas. No les voy a decir, o sea, no repasen ni estudien nada, no, o sea, siempre y cuando no sea tanto para que los agobie es suficiente. Buenas noches. Estaba viendo un video que dice que para estudiar simplemente no se necesitan 4 horas seguidas, sino que tomarse un lapso de tiempo de 25 minutos y descansar unos 5 y después de esos 5 relajarse, van esos 5 minutos y después volver a retomar otros 25 minutos y así. Sí, Para no estresarse también. es parte de lo mismo, ¿verdad? Para no sobrecargar ni la cabeza ni el cerebro. Recuerden que ustedes, bueno, todos quemamos muchas neuronas cuando estamos estudiando y pues a veces de manera innecesaria. Y eso sí, cuando estén estudiando, enfóquense en lo que están haciendo, en lo que están repasando y dejemos ahí de repente de lado, ¿no? Si de repente alguien nos está escribiendo, alguien nos está preguntando algo, dejémoslo para después. Si estamos estudiando, no estamos viendo ni Netflix ni viendo nada. Eso sí se los puedo decir.
Porque si no, cuando estén en el examen se van a acordar más de la película que estaban viendo cuando estaban estudiando que de lo que estaban estudiando. Entonces, así. Ups. Aquí les cuento que ya está tronando. A lo mejor se va a venir una tormenta. Ya se viene el mes de septiembre y pues en septiembre ya saben que vienen unas grandes lluvias también. Y bueno, pues quedaríamos hasta aquí entonces, ¿les parece? Si no tienen más que comentar, simplemente pasen buenas noches. Les voy a seleccionar los ejercicios que le dije de la otra guía. Creo que la tengo por ahí. Y a ver, no se frustren, sigan positivos, positivas, que pues si Dios lo permite van a ser el otro año pues ya universitario, ¿verdad? Así que no, pero, sí, como CR7 dice, pero no el CR7 catracha, ¿verdad? El CR7 original. Sí. Bueno, entonces, muchas gracias. buenas y- noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Johnny. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. A dormir. Buenas noches. Nos queremos mucho. Buenas noches. Pasen buenas noches. Listo.